gracias por el buen humor, la energía, nos estiramos un poquito, iniciando nuestra séptima sesión, fíjense. Y en esta sesión vamos a, como yo les contaba a los compañeros hace un ratito, vamos a trabajar integrando lo que hemos hablado en la etapa de consulta con los niños y con las niñas. ¿Te recuerdas que hicimos la sesión anterior? ¿Qué hicimos el martes? Algunos tipos de análisis, ¿no? Exacto, estuvimos viendo tipos de análisis. ¿Te acuerdas que revisamos unas técnicas? ¿Se acuerdan de alguna? Hablamos del análisis de garantes, del análisis de la brecha de capacidades, se mencionó de la técnica de espacios abiertos, un poquito del árbol de problemas. Excelente, ¿cierto? Estuvimos trabajando principalmente en técnicas que nos permiten realizar los análisis clásicos, digamos, innecesarios, siempre presentes en una ACDN. En la sesión 5 habíamos visto, ¿cierto?, los que tienen que ver con el análisis para explorar la situación de derechos junto a los niños y priorizarla, ¿cierto? Ahí estuvimos viendo técnicas como la utilización de los mapas parlantes con ese objetivo, la utilización de técnicas para priorizar, ¿cierto? La utilización de tarjetas también de derechos para indicar cuáles son los derechos que se respetan, los que no se respetan, para quienes se respetan, para quienes no, ¿sí? Y también técnicas para priorizar la situación de derechos, cuáles son las problemáticas de vulneración que son más relevantes. Eso hicimos en la sesión anterior, y en la sesión que recién pasó el día martes, trabajamos en técnicas para poder analizar las capacidades, mapear las capacidades de los garantes, y trabajamos también unas técnicas para poder explorar el poder, qué alianzas son necesarias para lograr influir en la situación de derecho. ¿Sí? Esos son entonces los 4 tipos de análisis, y para los 4 tipos de análisis en la fase de consulta, nuestro ejercicio de diseño, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer para diseñar el ACDN es indicar qué técnicas vamos a utilizar, con qué grupos, con los niños, con los adultos, los distintos tipos de garantes, para poder analizar junto a ellos estos 4 elementos, ¿sí? Entonces, estos 4 tipos de análisis. En eso hemos estado viendo, ejemplificando técnicas, pero tú sabes que siempre en el Moodle hay mucho material, ¿cierto? Ahí están las cajas de herramientas, están ejemplos, ¿cierto? Incluso en esta sesión vamos a ver, les voy a mostrar para que puedan valorarla también, algunos ejemplos de cómo podemos entonces diseñar, de acuerdo a los objetivos de nuestro ACDN, un proceso de consulta con los niños y con las niñas, ¿cierto? Niñas, adolescentes. ¿Cómo podemos entonces diseñar este proceso de consulta? Y en la segunda parte vamos a trabajar sobre criterios para el trabajo con adultos, ¿cierto? Para la construcción de instrumentos para la consulta con garantes, ¿sí? Entonces ese es el tema de hoy. Bien, ayúdenme ustedes. Trabajo de campo en comunidades con niños y personas adultas. Estamos en la fase de nuestro ACDN, donde ya hicimos, ¿cierto?, la exploración de datos secundarios, y ahora vamos a analizar junto a los niños y a los actores claves, ¿cierto? Si queremos preparar nuestro trabajo de campo, la consulta directa con los niños y con las niñas, ¿qué necesitamos, piensan tú? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo nos preparamos como equipo? ¿Qué necesitamos como equipo para poder llevar adelante una consulta de manera adecuada? ¿Qué me dirías? Adaptar tal vez los materiales a utilizar, ¿no? A las edades a las cuales se va a dirigir la consulta. Exacto, ¿cierto? Vamos a necesitar todos los materiales para trabajar, y eso va a estar en función
¿cierto? De las edades, de la cantidad, de los tiempos que vamos a trabajar. Sí, muchas gracias. ¿Qué más? Que exista un equipo ya capacitado y que tenga, digamos, las habilidades para poder llevar a cabo las actividades como se están planificando. Excelente, ¿cierto? El equipo que va al campo tiene que tener muy claro qué vamos a hacer, de qué se tratan las actividades, cómo se va a facilitar, ¿cierto? Cuáles son los roles de cada uno y en ese sentido tiene que estar capacitado, ¿sí? ¿Necesitaremos algo más? Seguramente Necesita necesitaríamos un utilizar espacio un lugar en donde adecuado, un lugar seguro. Almita y Boris hablaron a la vez. precisamente lo que dijo, un espacio en donde ellos se sientan cómodos como para dar su opinión, donde se sientan tranquilos, que no sean juzgados, ¿verdad? Y donde no hayan tantos distractores, siento yo también podría ser. Ajá, súper sincronizado el equipo de Conacri, ¿cierto? A la vez pusieron sobre la mesa el mismo elemento, ¿sí? Tenemos que planificar y esto también implica todo un trabajo logístico de convocatoria, de lugar, ¿cierto? De consentimientos informados, de generar este ambiente amigable para el trabajo. Sí. ¿Algo más que necesitamos sí o sí para preparar para prepararnos como equipo para realizar la consulta con los niños y las niñas? Quizás una cosa que es bien importante acá y que no podemos pasarla por alto es que también vamos a necesitar muy claramente las guías para el registro de la información, ¿cierto? Como nos importa mucho en el proceso de consulta poder tener mucha claridad de lo que dicen los niños, ¿cierto? O al actor que estemos consultando, es muy importante que también sepamos cómo vamos a registrar. Entonces, sí o sí lo que dijeron, necesitamos información general del proceso, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de la consulta? ¿Con cuántos niños vamos a trabajar? ¿Qué características tienen los niños? ¿En qué lugar vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer esa convocatoria? Cuidar los aspectos de ambiente y logística. Luego, planificar esa consulta, ¿cierto? ¿Qué significa planificar? Es que hemos construido, ¿cierto? Con mucha claridad cuáles son podríamos llamar la guía, ¿cierto? La guía de apoyo para aplicar ese evento de consulta. Hay una guía de apoyo donde todos los facilitadores o todos los que están involucrados van a tener muy claro cómo vamos a iniciar. Vamos a trabajar dando la bienvenida, explicando cuál es el propósito de la actividad en la que han sido invitados, construir los acuerdos de convivencia, informar de quién es el punto focal de protección y luego ir desarrollando las actividades, ¿cierto? Aplicando los instrumentos que hemos decidido para cada uno de los análisis. Entonces a lo mejor decidiste trabajar con tarjetas para que los niños seleccionen y prioricen cuáles son los derechos que menos se respetan, por ejemplo, y a partir de eso van a hacer una priorización y después van a trabajar con un árbol de problema para hacer las causas, ¿sí? Establecemos y diseñamos, ¿cierto? Entonces la secuencia de esa jornada. Luego vemos dónde vamos a poner las pausas, dónde vamos a poner actividades de dinámicas de energización. Nos preocupamos de que el cierre sea claro en relación no solo a los agradecimientos, sino que también a cuáles son los próximos pasos, cuándo les vamos a devolver la información. Y esta guía muchas veces también tiene orientaciones muy claras para quienes van a registrar, porque a lo mejor, claro, uno dice, sí, yo después me saco la foto y me llevo el papelógrafo. Muchas veces eso va a perder la riqueza del diálogo o de la interacción, ¿cierto? En las plenarias o durante los grupos pequeños. Entonces, a veces trabajamos con guías, ¿cierto? Hay un grupo tanto, ponemos la foto, por supuesto, de a lo mejor del mapa parlante que hizo ese grupo,
registramos las edades de los niños que participaron de ese grupo, registramos también lo que ellos decían con sus palabras, tomamos nota y dejamos un espacio para las cosas que nos llamaron la atención, ¿sí? Llevamos una pauta de registro para quienes van a asumir ese rol de registro durante el taller, ¿sí? Entonces esto es bien bonito, es bien interesante llegar preparados porque a diferencia de otro tipo de consultas donde a lo mejor sí vamos a tener permiso para ocupar la grabadora, ¿cierto? A veces cuando uno está en un grupo o en un taller con niños, ¿cierto? No tiene mucho sentido grabar porque o interfiere, ¿cierto? O se satura, o es demasiado trabajo en realidad también para después poder capturar esa información de calidad, ¿sí? Entonces, importante darle espacio al registro. Entonces, ¿qué cosas tenemos que considerar? En esto vamos a trabajar hoy día. Vamos a darnos un tiempo importante como equipo para poder empezar a hacer como el borrador de lo que podría ser la jornada de consulta para tu ACDN. ¿Qué es importante considerar en este diseño de esta jornada de consulta? Siempre es importante recordar los 9 requisitos o los 9 estándares para la participación, ¿se acuerdan? O sea, siempre pensar cómo en esta jornada los niños van a ser informados, asegurar que la participación de ellos nunca sea obligatoria, ¿cierto? De que las técnicas y la forma de consulta sea amigable, sea relevante para ellos, que asegurar los temas de protección, asegurar que nuestro equipo está bien formado, ¿cierto? Y sobre todo, encargarnos de devolver, ¿cierto?, las conclusiones a los niños y a las niñas que participan. ¿Sí? Entonces, ocupamos en esa lógica, digamos, de los 9 estándares, estructuramos nuestra sesión. Y lo que hacemos es elaborar un plan, ¿cierto? Una planificación de la consulta que después nos permita trabajar como equipo, formarnos, saber qué vamos a hacer. ¿Qué es importante en cuanto a contenidos de tu consulta? Que por supuesto tomemos ahí una decisión de qué técnicas vamos a utilizar para hacer los análisis del ACDN. O sea, con qué técnica vamos a mapear, vamos a evaluar la situación de los derechos de los niños con los niños, ¿cierto? Por ejemplo, tarjetas con ilustraciones. ¿De qué manera vamos a priorizar cuáles son las vulneraciones o las problemáticas de vulneración más relevantes? Construir criterios, trabajar con los rombos. Y luego, ¿qué técnicas vamos a ocupar para los análisis específicos? A lo mejor vamos a decidir trabajar a partir de las problemáticas que han sido priorizadas, vamos a definir entonces, después de un break, después de jugar un poco, ¿cierto? A construir un árbol de problemas. Y a partir del árbol de problemas, ¿cierto? Trabajar con los niños en el análisis causal. Y luego, a lo mejor, a partir de las raíces del árbol, identificar quiénes son los actores. Y quizás ocupar las flores de decisión para indagar con ellos cuáles son los actores que tendrían que estar involucrados para generar cambios, ¿sí? Siempre es importante que pensemos y diseñemos esto con el ritmo de una jornada, ¿cierto? Una bienvenida, una dinámica de activación, un ejercicio de romper el hielo, de presentación, momentos para subir la energía. Esto es muy importante cuando trabajamos en temas tan duros como son los temas de la violencia, que también tengamos espacio donde los niños puedan después relajarse, emocionalmente volver a un estado más confortable, ¿cierto? Que puedan salir más contentos, aunque hayan podido hablar y dialogar de cosas que son dolorosas, ¿sí? Entonces, súper importante también cerrar nuestro taller con una información, contarle a los niños cuál es el próximo paso, cómo sus opiniones van a ser incorporadas en el informe, cuándo les vamos a compartir los resultados, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Si los vamos a invitar o no a un taller de análisis con otros actores, en fin. ¿Sí?
Entonces, esto en general lo trabajamos con una matriz, ¿cierto? No es que tengamos que hacer gran cosa, ¿sí? Lo que sí hacemos es identificar con mucha claridad cuál es el objetivo, ¿cierto?, de nuestra consulta, qué es lo que queremos hacer en nuestra consulta. Queremos explorar con los niños de las unidades educativas de tal territorio, por ejemplo, cuál es su percepción de los derechos más vulnerados en el contexto familiar y escolar. Queremos indagar con los niños cuáles son las causas principales asociadas a las vulneraciones principales. Queremos indagar con los niños quiénes son los actores que tendrían que hacer algo para mejorar la situación, ¿sí? Entonces, definimos ese nuestro propósito y en función de eso estructuramos, ¿cierto?, nuestra planificación. ¿Qué vamos a hacer, cierto? La bienvenida, propósito, no sé, informar y dar generar un ambiente adecuado, qué tiempo vamos a ocupar, qué actividad vamos a ocupar. En la metodología podemos describir brevemente para que esta guía pueda ayudar a que, bien, como decía Boris, ¿cierto?, el equipo pueda formarse, o sea, formarse en el prepararse para la consulta a partir de, con mucha claridad sobre qué vamos a hacer. Y, por supuesto, como Carol indicaba, preparar los materiales que vamos a necesitar para estas actividades, ¿cierto? Entonces, aquí los quiero invitar con la ayuda del Mauri. Nos vamos a tomar bastante tiempo, nos vamos a tomar 1 hora, para que con tu equipo, ¿cierto?, vayas a la sesión al Moodle, a la sesión 7, diseño de consulta. En esta sesión te vas a dar cuenta que, déjame mostrártela completa. En esta sesión, bueno, aparte de la presentación que estamos trabajando, vamos a encontrar aquí una tarea, ¿cierto? Y aquí donde dice tarea, diseño de la consulta, vas a encontrar un formato de plan, ¿cierto? Un formato de planificación de consulta con los niños, donde están principalmente estos elementos, ¿sí? Te la voy a mostrar inmediatamente. Y también te quiero contar que en nuestra carpeta de documentos tú vas a encontrar aquí, por ejemplo, un modelo de guía de facilitación, donde esta está bien detallada, queda como una guía, pero es para que te puedas hacer una idea. No sé si la están viendo, déjame asegurarme que la están viendo. Por ejemplo, en este modelo de guía de plan de consulta que les preparamos, hay una actividad de rompehielo, hay un mapeo de la situación de derechos con tarjeta, el árbol de problemas, la expresión creativa a través de teatro, narración o dibujo, información sobre los próximos pasos, ¿sí? Y entonces aquí tenemos el plan de consulta y se describen las actividades, ¿sí? Entonces, te lo recomiendo que le eches una miradita, porque como decían, no necesariamente ahora, ¿cierto? Pero para preparar la consulta de campo con los niños va a ser muy útil contar con esta planificación. ¿Qué descargas ahí desde el Moodle? Descargas este formato donde tenemos la posibilidad de indicar el proyecto, ¿cierto?, en el que estás trabajando en la organización, y también los participantes de la consulta, los que esperas que se involucren, y aquí un formato básico para poder compartir cómo están diseñadas, pensando esta jornada de consulta con los niños, o estos eventos de consulta. Hay veces que a uno empezando a planificar se da cuenta, a ver, vamos a hacerlo juntando a los niños, los vamos a hacer por unidades educativas, los vamos a hacer en la comunidad, ¿cierto? Aquí, esto nos ayuda a aterrizar mucho el proceso, ¿sí? Entonces, ¿se entiende la idea? Hagamos un borrador, ¿cierto?, de cómo sería para nosotros, pensando en los objetivos de nuestro propio ACDN, cómo sería una jornada de consulta con los niños y con las niñas, ¿sí? Pensando en tus propios perfiles, ¿cierto? Pensando en el foco del ACDN. Eso, ¿sí? ¿Probamos? Obviamente va a ser un borrador porque nadie hace todo un diseño en 1 hora, ¿cierto? Pero al menos nos va a ayudar a escribir.
¿Qué les quiero pedir? Cuando terminen, por favor, suban en esta misma sección, en la sección de la tarea, se llama tarea aquí, van a ver que también pueden bajar este archivo Word, completarlo, guardarlo con su nombre y después volver a subirlo. Les pido que lo podamos volver a subir porque de esa manera podemos, a lo mejor también me gustaría quizás retroalimentar, ¿cierto? Y darle algunas sugerencias, ¿sí? Eso, ¿le damos? ¿Probemos? Uf, la Gaby está así como... Empezando a... Muy bien, Mauri, entonces vamos con los grupos por organización. Planificarlo, necesitamos estructurar eso para poder capacitarnos como equipo, estructurar nuestro registro, ¿cierto? Y poder llevar adelante la consulta de acuerdo a criterios, ¿cierto? De respeto de los niños y que también nos puedan orientar, ¿cierto? ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo esa conversación? ¿Pudieron avanzar algo? Yo les quería proponer esto, miren, que quizás algún equipo nos comparta sus avances, en qué está pensando, y luego juntos todos podemos identificar recomendaciones que nos van a ser útiles para contar con este instrumento tan importante que es la planificación de la consulta con los niños y las niñas, ¿cierto? ¿Alguien se anima a compartir en qué van? ¿Qué les Esa pasa? ruleta hay que poner el dedo arriba. El dedómetro. Sí, bueno, si no quieren hacerlo, no pasa nada. El tema es que lo importante del espacio es que podamos poco compartir las preocupaciones, las reflexiones que surgen, porque esto es vital, ¿sí? Aquí vemos a los compañeros de Seipa animándose, ¿sí? Muchas gracias. Grande Seipa. Muy bien, buenos días. Sí, queremos compartir lo que hemos estado trabajando. Estamos visualizando directamente por cada taller las actividades específicas, las técnicas de integración, cómo hacer que los niños participen activamente dentro de esto. Hemos estado viendo las técnicas principalmente, nos estamos apoyando de la caja de herramientas para poder ver y principalmente que ellos, ¿verdad? Que desde ellos se dé la participación, que se acople a lo que ellos entienden y no desde nosotros, del cómo entendemos nosotros a cómo entienden ellos. Entonces es lo que hemos avanzado en este momento. Genial, genial. Qué buena recomendación. En el taller solamente revisamos un par de técnicas. En la caja de herramientas hay muchas más y uno puede adaptar muchas más. ¿Sí? Conversemos entonces, identifiquemos cuáles serían recomendaciones para diseñar adecuadamente esta consulta con los niños. ¿Qué nos diríamos? ¿Qué nos recomendaríamos? ¿Qué cosas a partir de las discusiones que estuvieron es importante tener en cuenta? Yo Miguel. creo algo que tenemos que tener muy en cuenta es la parte de esta, como decían los compañeros de CEIPA, o sea, tener claridad de esa población o de esos niños a donde estamos dirigiendo esta actividad, porque dependiendo del rango de edad, tenemos que tomar determinaciones de las metodologías a seguir. Nosotros, por ejemplo, tomamos en consideración un derecho vulnerado que está relacionado a la violencia sexual y por lo tanto, como parte de esa planificación, tenemos que tener un elemento que es importantísimo, un profesional que pueda tener casos de crisis en un momento dado se pudieran dar. Por ejemplo, que no está dentro de la guía, pero que al tomar la guía nos permite pensar de una manera un poquito más profunda por qué deberíamos de cubrir todas esas aristas que pudieran darse en un momento dado. Súper, esa es una primera cosa clave. Hay que tener muy en mente quiénes son los niños que van a participar de la consulta, ¿cierto? Cantidades, perfiles, ¿cierto? Características, edades,
porque en función de eso vamos a ir tomando decisiones con respecto a qué instrumentos son adecuados y qué condiciones de protección deberíamos estar trabajando, ¿cierto? En específico, como nos comenta Boris. Miguel, pero te interrumpimos, ahora sí. No, está muy bien. Sí, un tema que discutíamos con un infante es que, bueno, a ver, el ACDN nos tiene que ayudar y también las adolescentes, en nuestro caso, las niñas, los niños con quienes vamos a trabajar, eh, tienen que encontrar una solución de manera planificada, digamos, así diciéndolo bien groseramente, ¿no ve? De eso se trata. La CDN es, bueno, ver toda la situación, el análisis, tener información de los propios niños, etcétera, con diferentes dinámicas para encontrar una solución y eso que sea de manera planificada, que se traduce en un proyecto, ¿no es cierto? Ahora bien, una cuestión que bueno, que nos interrogábamos es que, bueno, a partir de las lecturas que hacemos en la institución, la parte de la solución de los problemas y la planificación es es algo que no está del todo desarrollado en las niñas y en las adolescentes. Es lo que se llaman las funciones ejecutivas, ¿no ve? No está del todo consolidado, ¿no ve? ¿Por qué? Porque no, la solución no la piensan de aquí a 3, 4 años después del trienio, digamos, ¿no ve? Sino que planifican para el fin de semana, planifican para el día, porque viven en el momento, estas cosas, ¿no ve? Entonces ahí veíamos que hay un tema que debemos verlo, porque claro, podemos usar técnicas muy acorde a los niños y a las niñas, a su propia edad, pero el fondo del asunto sigue siendo un tema adulto, ¿no es cierto? Es decir, la solución de un problema desde un asunto planificado. Y por las características de los niños, las niñas, el desarrollo de sus funciones ejecutivas, todas esas cosas que se manejan en psicología, en neurología, qué sé yo, no están del todo consolidados. Entonces veíamos cómo podríamos enfrentar este asunto. O sea, porque nos van a hablar de sus problemas, de cómo les ha ido en la escuela hoy día o ayer y que pues, están preocupados de la siguiente semana y demás, pero que nos den una solución o que avisoren una solución desde un análisis estructural para de aquí a 3 años y que sea una solución de impacto, pues es una cosa que no nos van a entender. Eh, Entonces, ¿por dónde podríamos ir, decíamos, con las Súper. compañeras? Ujú. Qué Bueno, bueno. ¿qué es lo que Ujú. qué es lo que tienen más, o sea, qué es lo que tienen más consolidado? Y es la parte emocional. Entonces deberíamos, nuestra fuente de información valiosísima tiene como vía de acceso la parte emocional. Entonces busquemos técnicas, busquemos cuestiones lúdicas, busquemos cuestiones que realmente muevan las emociones para que a partir de ahí expresen sus sentimientos, expresen sus preocupaciones, expresen los problemas con los cuales se enfrentan, expresen sus expectativas, pero tiene que ser básicamente la puerta de acceso, la vía emocional. Y ya como equipo técnico ya nos corresponderá ya la abstracción, la cuestión esa, o traducir, digamos, en otro lenguaje, pero que puedan entender también las niñas y adolescentes. Entonces, esa era básicamente una de las primeras discusiones y es yo creo, podría ser una recomendación, ¿no? Ver el momento de trabajar con niñas, con niños, con adolescentes, porque su futuro es el futuro del fin de semana, digamos, ¿no? De aquí a 3 años o incluso en niños que trabajan y demás, su futuro es, pucha, a ver qué voy a llegar ahora a mi casa, ¿no? Entonces, bien, bien inmediato. Ujú. No es generalizado, no se puede generalizar, pero más o menos es un comportamiento regular. Ujú. Te agradezco mucho esto que traes sobre la mesa porque fíjate que vale muchísimo la pena entender que cuando estamos haciendo una consulta con los niños y las niñas, las adolescentes en el ACDN, no estamos haciendo una planificación participativa de lo que tienen que ser las niñas y de lo que el proyecto que van a desarrollar las niñas. Es una invitación a pensar juntos
con ellas cuáles son los problemas, ¿cierto? Las situaciones que viven que están mal, entender por qué creen que pasan y entender quiénes en el entorno de ellas son los que ellas perciben que tienen un rol en mejorar la situación, ¿sí? Entonces, aquí yo creo que vale mucho la pena entender que el ACDN no es para que los niños hagan un proyecto y que ese proyecto solucione, porque desde el enfoque de derecho además sabemos que para que los derechos se garanticen, ¿cierto? Eso no es responsabilidad de la niña, es responsabilidad de los garantes en generar las condiciones. Entonces, el ACDN da una oportunidad que muchas veces adultocéntricamente cerramos porque pensamos que los niños y las niñas no pueden pensar junto con nosotros cuáles son, qué es lo que está pasando. Entonces, no es que tengan que dar la solución, y entonces dar la solución y planificar un proyecto a 4 años. Todavía no estamos en esa fase. El ACDN es una invitación a pensar juntos esa realidad. Y se piensa, por eso que hacemos una fase de consulta, donde primero a lo mejor lo trabajamos con los niños, después con las familias, con los garantes, qué sé yo, en la escuela, en las autoridades, no sé qué, y llegamos a consolidar esas informaciones, devolverlas y llegar a establecer ciertos criterios comunes que nos van a ayudar a entrar a una fase de diseño que dentro de todo lo que salga priorizaremos. Entonces esto es súper importante porque no es que estamos haciendo un proyecto con las niñas y ellas tienen que diagnosticar y resolver qué van a hacer porque ellas van a resolver la situación, ¿sí? Sino que lo que nos interesa con ellas es explorar ellas en su realidad, en su contexto, cómo ven las cosas, cuáles son las problemáticas que les afectan, ¿cierto? ¿Cuáles son los problemas? ¿A qué creen que se deben en esos problemas? ¿Quiénes son los actores que haciendo algo van a solucionar ese problema, incluida ellas? ¿Sí? Esa misma matriz de análisis la hacemos con los adultos, ¿cierto? ¿Qué problemas creen que tienen las niñas, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas? ¿Quiénes son los actores que cambiando qué van a contribuir a solucionar los problemas? Y eso mismo lo hacemos con los garantes. Y luego, entonces vemos, y como analizar significa fundamentalmente comparar, ¿cierto? Vemos qué nos dicen unos, qué nos dicen los otros, qué nos dicen, dónde hay coincidencias, dónde hay diferencias, qué temas aparecen, cuáles son los puntos clave, qué es lo nuevo que aportan los niños y las niñas que hace que eso sea más sentido. Y entonces construimos una visión de problema que por lo general, desde el punto de vista de la forma y las oportunidades que tenemos de planificar, siempre están concentrados desde el adulto y desde lo técnico. Muy pocas veces desde las comunidades y en especial desde las niñeces de las comunidades. Esto aporta una forma de entender el problema, ¿cierto? Que podríamos decir que ha sido, por lo general, concentrado desde el mundo adulto y desde el mundo de los especialistas. Lo que hace la ACDN es democratizar la construcción del problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo viven ese problema las niñas? ¿Qué sienten, cierto? ¿Qué les afecta? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo viven ellas? Obviamente, cómo lo va a vivir un niño es diferente como lo vive un padre de familia y cómo lo va a vivir un garante desde su rol, ¿cierto? ¿Sí? Y eso nos pasa a todos en todo momento. Entonces, ¿qué hace la CDN? Trae esas perspectivas y las pone en diálogo para que podamos analizar, porque la transformación se va a dar solamente, ¿sí? Si es que esa transformación tiene sentido para los actores. Nadie cambia porque alguien nos dice que hay que cambiar. Es porque lo vimos, lo reflexionamos, lo miramos, dialogamos sobre esto, establecimos, ¿cierto? Nos sensibilizamos y damos cuenta y vamos moviéndonos a esta idea. Esto tiene que ver con la lógica de los derechos humanos, ¿sí? En la construcción del problema. Y eso es lo que nos permite la CDN. Fíjate que todavía no estamos planificando, no estamos en la etapa de construir el proyecto. Entonces, fíjate que en las soluciones técnicamente no es exactamente lo mismo que cuando planificamos, ¿cierto? Podemos proponer cuáles serían soluciones, qué se debería hacer, quién debería hacer qué,
Pero todo esto lo contrastamos con las miradas que tienen los niños, tienen los adultos. Tradicionalmente esas miradas las ponemos o nosotros y el mundo adulto, ¿cierto? Aquí lo que estamos haciendo es traer la mirada de los niños para ver cuánto de eso nos mueve y nos da pistas en algo que tiene que ver con sus vidas, ¿sí? Y entonces ahí el ACDN busca, por supuesto, lo que dicen ustedes en Infante es súper clave, ¿ah? Si vemos que la técnica no mueve, o es una técnica muy escolar, o es una técnica que no me abre para abrir de la confianza, ¿cierto? Obviamente no vamos a hablar ninguno de nosotros. Entonces, si es que no queremos ver qué es lo que te gusta o lo que no te gusta de la escuela, o como qué es lo bueno para las niñas en la escuela y qué es lo malo para los niños en la escuela, ¿cierto? A lo mejor lo vamos a plantear así y como a reflexionar los compañeros de paz, ¿cierto? No vamos a llegar con el discurso de los derechos así por el aire, sino que vamos a buscar un punto, un camino de diálogo. Por eso que el mapa parlante no le va a preguntar por los derechos, le va a preguntar qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, qué es lo bueno para los niños y qué es lo malo para los niños de la escuela, o de camino a la escuela, o de llegar a la escuela, ¿cierto? O cuáles son los riesgos que tenemos los niños y que tenemos las niñas en nuestro día a día, ¿sí? A partir de eso, entonces vamos identificando dónde están las preocupaciones, dónde están. Por supuesto, hacemos el análisis con los niños, las niñas, hacemos el análisis con los garantes corresponsables, hacemos el análisis con los garantes principales, ¿y qué hacemos? Comparamos. Y cuando vamos a lo que llamamos en la fase taller de análisis, todo esto se pone encima y damos una oportunidad para ver, a ver, dónde tenemos similitudes, dónde tenemos diferencias, qué temas surgen, cuáles son los temas prioritarios, cuáles son las causas que están identificando como las causas que hay que intervenir, qué cosas perciben, qué actores son los que perciben que tienen que movilizarse. Estas informaciones van a permitir que el equipo que planifica tenga todo sobre elementos sobre la mesa mucho más enriquecido y pueda decir, ok, tengo tanta plata, tanto tiempo, tal equipo, ¿qué es lo más importante que podríamos hacer? ¿Cómo? ¿Sobre qué causa trabajamos? Entonces, me parece muy importante lo que los compañeros traen porque, claro, no esperamos que de la consulta con las niñas elaboren un proyecto y que ese proyecto resuelva su problema de violencia sexual, ¿sí? Sino que buscamos que se aporte una perspectiva en relación a cuál es su vivencia, sus preocupaciones, su percepción sobre quiénes deberían hacer qué para cambiar las cosas. Eso es el análisis de garante, ¿cierto? No sé si logro explicarme bien en esto, como porque tenemos que dar, el ACDN es un instrumento bien, podríamos decir, bien revolucionario desde el punto de vista de la aplicación del reconocimiento de los niños como sujetos de derecho. Pero no es porque estamos diciendo que entonces los niños van a hacer un proyecto a partir de lo que ellos digan. Es que estamos pensando junto a los niños y otros actores qué es lo que vale la pena hacer. Por eso que no hago mi proyecto antes de hacer el ACDN, ¿cierto? Porque primero escucho, primero damos oportunidades para dialogar y luego en función de eso tomamos decisiones. No sé si hace sentido o no lo que digo, es muy raro. ¿Qué les provoca? No, sí, claro, de acuerdo. Quizás no me he dejado entender. O sea, el árbol de problemas, por decir, como técnica, ¿no ve? Tiene que venir acompañado también con su árbol de soluciones. ¿Ve? Eso veíamos importante en la discusión del equipo, porque trabajar temas de violencia sexual y todas estas cosas y dejarlo como problema es no cerrar una herida que se está volviendo a abrir, ¿no es cierto? Entonces necesitamos cerrar. Y entonces era en ese sentido, ¿no? Más que la Dale. formulación de un proyecto, de una ejecución, de una cuestión que nos digan las propias chicas, ¿no? Entonces en ese árbol de soluciones es donde veíamos el punto de inflexión, digamos, que para entrar a ese árbol de soluciones y para entrar o sea, para ingresar a los problemas y para ingresar a las soluciones,
la puerta de acceso veíamos que tiene que ser lo emotivo. Entonces, las actividades, la cuestión de los recursos deberían apuntar a eso. Básicamente es eso. Sin duda. Y eso, por favor, anotémoslo y destaquémoslo. Y es lo que llamamos como en el análisis situacional, el análisis del poder, ¿cierto? A veces uno puede ocupar la técnica de árbol de problemas y ocupar la técnica de árbol de soluciones como para pensar quién tendría que hacer qué, o las flores de solución donde identificamos, bueno, ¿qué tendría que hacer quién? Cada pétalo podría ser alguien que, digamos, el actor, y qué tipos de cosas debería hacer ese actor para contribuir a la solución de la violencia, ¿cierto? Incluido ellas mismas, pero también viendo el abanico total. Pero lo que dicen los compañeros de Infante, perdón que no había entendido bien yo, es que exactamente cuando hacemos el ACDN, nosotros debemos, ¿cierto?, dar apertura para también señalar, que ellos pueden señalar, a ver, qué cosas, quién podría hacer qué. Aunque eso fuera una lluvia de ideas, te das cuenta, no fuera tan trabajado, pero puedes trabajar con técnicas específicas, ¿cierto? Hay veces que se trabajan con pequeñas teatralizaciones, ¿cierto? De cómo sería entonces el mundo ideal, y se cierra como si funcionara bien esto. Ajá, si esto funcionara bien, ¿cómo sería un día en la escuela? Y entonces a lo mejor terminan con un teatro, ¿sabes? Donde hay elementos que van a marcar o demostrar quiénes tendrían que hacer qué o qué se espera que haga quién, ¿cierto? Pero te había entendido mal, y te agradezco la precisión, Miguel, porque, ojo, que el análisis del poder, ¿qué podríamos hacer? ¿Quién debería hacer qué? Es un análisis fundamental en el ACDN, y que lo hacemos tanto con los niños que como con los otros. ¿Para qué? Para después comparar, ¿cierto? Comparamos. ¿Qué dicen los niños? ¿Qué dicen los adultos? ¿Qué dicen los garantes? ¿Qué temas hay que son transversales? ¿Qué temas que son específicos? ¿Cuáles son las causas que apuntan como principales? ¿Quiénes son los actores que aparecen? Porque en función de ello vamos a poder generar una estrategia. ¿Sí? Buenísima recomendación, la anotamos entonces. Recomendación: no podemos cerrar, ni menos cuando trabajamos en violencia, sin tener oportunidad para que las niñas, los niños puedan expresar qué sería bueno hacer, ¿cierto?, para mejorar o para solucionar el problema. ¿Quién debería hacer qué? Súper. ¿Algo más que se te venga a la cabeza en cuanto a recomendación? Bueno, hay cuestiones que te los van a encontrar aquí en la presentación, pero hay cosas que son siempre importantes tener como en consideración, ¿cierto? A nivel de la ética, ojo que tenemos que pensar en los consentimientos informados, en cómo vamos a trabajar el registro seguro de los datos, cómo vamos a trabajar las medidas de protección, ¿cierto? Cómo se van a activar nuestros protocolos, como decía Boris, en caso de que pudiésemos detectar una situación particular, la cual obviamente no se trata solo de documentar, sino que también dar una respuesta adecuada. Entonces, cuando trabajamos en temas de violencia, ustedes lo saben, ¿cierto? Nos va a tocar muchísimo trabajar con esto, ¿sí? Entonces, podemos desde ya, por ejemplo, ocupar formas de registro que ocupen edades y siglas, ¿cierto? Trabajar desde el principio con el punto focal, llegar muy claro cómo se va a activar nuestra PPI en caso de detectar algo, ¿sí? Lo otro que es súper importante es que no solo tenemos la planificación de nuestra actividad, sino que lo que vamos a hacer es contar con los registros adecuados. Entonces, cuando contamos con los registros adecuados, vamos a poder tener las plantillas adecuadas, ¿sí? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Siempre es bueno tener ahí como en la revisión, en el check, las condiciones básicas de la participación, porque esto es clave, ¿sí? Hay algunas técnicas que van a funcionar bien con niños pequeños, pero con adolescentes no, ¿cierto?
Entonces a los adolescentes a lo mejor no se van a enganchar también en trabajar en cosas muy gráficas, a lo mejor son más expresivas, como decían los compañeros las compañeras de infantes, ¿cierto? Son más expresivas, son más emocionales, a lo mejor podemos trabajar con otras técnicas que permitan, no sé, los teatros, la construcción de historias colectivas, ¿cierto? Otro tipo de producciones que hagan sentido. O quizás, ¿cierto? A lo mejor con formatos que son más adecuados al lenguaje de ellos, no sé, armar no sé, una historia como si fuera en un blog o en un chat, o no sé, ¿cierto? Ahí ocupamos mucho la creatividad para entrar en esa sintonía emocional, porque obviamente a lo mejor construir un mapa parlante es algo que no va con ella, ¿cierto? Eh, Otra cosa que es importante es que nuestros equipos estén bien familiarizados con la técnica misma, por eso trabajamos en la guía, ¿cierto? Entonces, el diseño es importante, pero también, como decían ustedes, el que el equipo mismo pueda estar preparado, ¿cierto? Para facilitar esa técnica en particular, ¿sí? Bien, ¿algo más que quieran agregar, recomendar? Andrea, en el equipo, bueno, luego de todo lo que mencionas, nos pareció sumamente importante pensar muy bien cuando son chicos, niños, niñas, jóvenes que han tenido alguna situación complicada. Es bueno que todo el sistema de trabajo se sienta una visión de acogida y una visión de que les ayuda a reflexionar sobre un poco una llegada, verse a sí mismos como que están llegando a un espacio no tanto común, sino donde va a haber mucho de lo lúdico, pero también donde se va a escuchar mucho su voz. Es decir, el inicio, la bienvenida no debe ser una bienvenida clásica, no debe ser una bienvenida creativa, y también en general, más allá de los contenidos que también deben ser así, esa bienvenida y también esa salida final debe ser como que me llevo algo para mí, no tanto que me han sacado algo, sino yo me llevo algo, he venido y he tenido una buena acogida, me he sentido bien y al mismo tiempo me llevo algo para mí. Es, Eso es súper clave. Entonces, en este diseño nosotros estamos buscando no solo tener un informante clave, ¿cierto? No solo que me a extraer la información, sino que entender, dialogar, y por eso les contamos, mira, el próximo paso es que nos vamos a reunir con los adultos, vamos a hacer estas mismas consultas con distintos actores, nos vamos a reunir más adelante en un taller para mostrar las conclusiones, ¿cierto? Los que quieran participar, no sé, ahí es algo que ustedes piensan, vamos a presentar o devolver estas conclusiones para que veamos juntos lo que salió y qué cosas son similares, qué cosas son interesantes escuchándonos a todos, ¿cierto? Entonces, ese mensaje del próximo paso va haciendo que el ACDN vaya agarrando fuerza como motor de la transformación y las ganas de hacer el proyecto y luego involucrarse en el proyecto, participar en el proyecto y entenderlo entonces desde la lógica de los derechos, ¿cierto? Eh, súper buenas recomendaciones. Entonces, si no tenemos muy claro el perfil, es algo que primero discutimos. ¿Quiénes son? ¿Son adolescentes? ¿Son jóvenes? ¿Son niñas de tales edades, de tales territorios? ¿Tienen lenguas maternas X o Y? ¿Qué son esas características? ¿Cierto? De tal manera de que lo que hagamos las mueva, les den ganas de decir, qué bueno, me van a escuchar, ¿cierto? Me van a escuchar, vamos a hacer algo con lo que dicen, entiendo cómo sigue este proceso y nos animamos. Queridísimos, muchas gracias, muchas gracias por la profundidad. Los invito a que suban, ¿cierto? Los avances que tengan y que ahora nos demos 15 minutitos de descanso para activarnos, movernos, cargar energía y vamos a ir a nuestra segunda parte del día de hoy, que básicamente tiene que ver con las consultas con adultos, ¿ya? 15 minutitos y volvemos. André,
pausa en la grabación. Sí, claro. Volviendo del ciberespacio. Muy bien. Bueno, claro, los quiero invitar a que puedan compartir sus ideas porque cada grupo trabajó como una partecita de lo que podría ser una pauta de entrevista, ¿cierto? Porque no es que vamos a hacer 3 entrevistas, una para consultar qué piensa sobre la situación de derecho, otra para priorizar y otra para analizar, ¿cierto? En general, todas estas preguntas las vamos a incluir en un mismo instrumento y nos va a ayudar a explorar. Entonces, escuchémonos aquí. ¿Qué ideas, qué preguntas ustedes harían? ¿Sí? Vámonos con el grupo 1, ¿les parece? ¿Cómo harían para evaluar la situación de derechos con los garantes? Aquí vamos a poner oreja al grupo 1. Bueno, estuvimos en principio con la desiderata de a quién hacíamos las preguntas, se los enfocábamos, pero luego vimos que los demás grupos empezaron a enfocarlas en gente diversa, entonces, en garantes diversas. Entonces, bueno, inicialmente hablábamos de los outbound o defensorías, y bueno, planteábamos ver que ellos comúnmente generan reportes, ¿no? Pero también los funcionarios muchas veces tienen un conocimiento como tales, entonces que enfocarnos a saber qué saben sobre la situación de los niños en riesgo en la zona, ¿no? Sobre todo, bueno, ahí la idea es sacar algunas de sus investigaciones o reportes que siempre tienen muy bien trabajados para verlos, sacarlos a luz. Eso. Luego, bueno, preguntar si tiene una labor específica, porque sabemos que cada defensor está especializado en la que es, en el caso de niños, niñas y adolescentes, saber un poco, a ver, según su especialización, a veces, dependiendo de la calidad, tienden a tener una especialización muy, muy específica por la situación que se presenta en la zona, ¿no? Entonces logra saberlo, por lo menos por dónde va, es interesante, ¿no? Bueno, cuando vimos ya, como decía, que abrieron a otros garantes, pensamos una para padres y preguntábamos si conocen sobre los derechos que asisten a sus hijos, ¿no? O para tener una idea hasta dónde conocen el tema de derechos, qué derechos tienen sus hijos, ¿no? Y luego qué derechos están viendo algún tipo de derecho que está siendo vulnerado en su zona, ¿no? Y por qué creen, claro, que está siendo vulnerado, ¿no? En base a qué lo sustentan. Y si ha conocido algún caso, ¿no? De algún niño que ha sido vulnerado, si puede dárnoslo a conocer y si nos puede también explicar a qué acciones han llevado a cabo, ¿no? Para atender esa situación determinada. Para los padres también y cuidadores, cómo ven la situación de sus niños, ¿no? Cómo encuentran que están siendo vulnerados sus derechos, si lo saben, lo reconocen. A docentes, ¿no? Si consideran que alguno de los hechos de los estudiantes les comentan como problema o malestar se relaciona con alguna vulneración de derechos, ¿no? Sabemos que muchos docentes son a veces hasta más allegados que los propios padres, entonces justamente a ellos también se les comenta esta situación, ¿no? A los padres nuevamente, si saben qué derechos tienen sus hijos, es como una pregunta exploratoria nuevamente. Si usted ha conocido algún caso de vulneración de derechos, nos podrían contar un poco las circunstancias, narrar los hechos, ¿no? Para ver también qué nivel de conocimiento tienen ahí. Para, para agentes de políticas públicas, ¿no? Si conocen agentes del Estado, si conocen qué políticas públicas están a nivel local o nacional, están protegiendo los derechos, ¿no? Como para hacer un sondeo. A los funcionarios, igual en general, si conocen algún hecho de agresión o de violencia, para ver si por ahí, en este caso dirigido a cualquier funcionario, igual otro dirigido al conjunto de la sociedad civil, para conocer los mecanismos de protección, si conocen los mecanismos de protección frente a determinados tipos de derecho, cuáles son los mecanismos de protección que conocen o manejan. También, cómo protegerías a tu hijo o hija frente a una situación de agresión. Y en el caso también de los padres, si se toman un tiempo para informar a sus hijos e hijas sobre los derechos que los asisten. Y también si se toman el tiempo debido para educarlos o hablar sobre sus derechos, a ver, sondear un poco eso. Son
son como sondeos Ujú. en general. Eso. Súper, muchas gracias. Le damos un aplauso al grupo 1, al grupo 1. ¿Comentarios de los demás? ¿Qué podríamos recomendarnos para incluir en nuestra entrevista o en la pauta de grupo focal preguntas dirigidas hacia conocer o evaluar la situación de derechos? ¿Que te gustaría compartir? ¿Alguna recomendación? Esta cuestión que estamos viendo y que les pasó es bien interesante, ¿cierto? Muchas veces vamos a necesitar, aunque vamos a estar haciendo los mismos análisis, guías de preguntas que van a ir como por distintos grupos, porque el lenguaje que vamos a utilizar, ¿cierto? A lo mejor con un garante principal es diferente del que vamos a ocupar con padres, madres de familia o de organizaciones comunitarias o con los centros de apoderados, ¿sí? ¿Qué es lo que es importante? Muchas veces también, sobre todo con garantes principales, las informaciones que ya hemos traído desde nuestro análisis de datos secundarios nos van a ayudar mucho, ¿cierto? Uno puede decir, bueno, para ustedes, ¿cuál es la situación de la violencia contra los niños aquí en el territorio? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la valoran? ¿Cuáles son las principales problemáticas que identifican a qué grupos afecta más? Ahí uno puede traer ciertas preguntas. Mire, llama la atención en los reportes que hay que la violencia no sé, se aumentó para tal o cual grupo. ¿Qué han podido ver ustedes? ¿Cómo se observa en el territorio? ¿Cierto? Entonces, ese tipo de preguntas que siempre son abiertas, eso es bien importante, siempre son exploratorias, nos va a ayudar. Claro, el tono en que vamos a trabajar con con las mamás, con los papás, con los centros de padres va a ser distinto. A lo mejor, ojo, no necesitamos eh, o el cómo abordamos el tema de los derechos es un tema, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué entienden ustedes por violencia contra los niños? Ujú. Eso a lo mejor es una pregunta que es súper importante para explorar. ¿Cuáles podrían ser, ¿cierto? Ejemplos de violencia contra niños y niñas, ¿cierto? Y adolescentes, ¿cierto? Y ahí entrar, ¿cierto? ¿Cómo ven este problema? ¿Cómo se expresa este problema en la familia, en la escuela, en la comunidad? ¿Sí? ¿Cuáles para ustedes son las principales problemáticas de violencia que podrían estar incorporando las niñas y las niñas? Tenemos que tener harto cuidado porque algo nos pasa con meter este ladrillo en relación a los derechos como que si fuera algo que está desconectado de la cotidianidad de la familia, ¿cierto? Entonces, poder plantear las preguntas de manera abierta, ¿sí? Excelente, excelente. Vamos a escuchar al grupo 2. Ellos trabajaron y ellas trabajaron en qué preguntas incluiríamos en nuestra pauta de entrevista que tiene que ver con el análisis de las causas asociadas a la vulneración que estamos explorando. Lo escuchamos, compañero. Gracias, Andrea, y con el permiso de mis compañeras y compañeros. Bueno, nosotros, igual que el grupo 1, primero vimos la necesidad de identificar a quiénes van dirigidas las preguntas y también vimos la necesidad de identificar una problemática. En este caso, para el ejemplo, vimos la violencia entre pares, ¿no? Entre compañeras y compañeros en centros escolares. Entonces, en ese contexto es que a los profesores les preguntamos ¿cuál cree que es la forma, perdón, por qué cree usted que se da la violencia entre pares en los centros escolares? Como para abrir debates, ¿no? Perdón, es que no lo veo. Ahora sí, gracias, Andrea. Sí. Y otra pregunta para ellos es, ¿cuál cree usted que es la mejor forma de corregir el comportamiento negativo de uno o una estudiante? Esta pregunta, por ejemplo, la analizamos en los dos contextos, ¿no? En familias y también dentro del colegio, ¿no? Con los profesores. Después, dirigiéndonos ya a los padres y madres y cuidadores, preguntarles la causa, ¿no? ¿Por qué cree usted que su hijo o hija tiene actitudes violentas? ¿Y cuál cree usted que es la mejor forma de corregir, ¿no? La actitud o el comportamiento de su hijo o de su hija?
Entonces, preguntas abiertas que nos den lugar también a seguir indagando, ¿no? Más porque es en el caso de una entrevista, ¿no? Porque la entrevista obviamente hay que estructurarla, pero puede generar, me imagino, espacios para incluir otras dudas, ¿no? Aclarar dudas. Y en el contexto de servidores públicos, ¿no? Que ya hablando en un tema de índices y de estadísticas, ¿no? Ya a un nivel más amplio. ¿Por qué usted cree que los índices de violencia entre pares en las unidades educativas son tan altos, ¿no? Podría ser una pregunta dirigida, no sé, a la policía, que tal vez atiende casos de violencias, de pandillas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, este es el enfoque con el que hemos trabajado en nuestro grupo. Excelente, excelente. Le damos un aplauso también a las compañeras y compañeros del grupo 2. Fíjate esta pregunta del análisis, o estas preguntas que van al análisis causal, tal como ellos dicen, están vinculadas con la conversación que estamos llevando adelante. Entonces, claro, en nuestra misma pauta de entrevista vamos a incluir preguntas para explorar la situación de derecho, para explorar las causas, para que digan, bueno, ¿cuáles son para ustedes las problemáticas de violencia más importantes que se dan aquí en la escuela? ¿Sí? ¿Cuáles son sus causas? ¿Por qué cree que esto pasa? ¿Sí? Y cuando van surgiendo esas preguntas también, darnos la pregunta, tal como decían aquí, ir explorando, ay, ¿por qué pasa eso? ¿Y qué ayudaría o contribuiría, cierto, a que esa causa se transformara, cierto? Entonces, bien importante, y por eso trabajamos a lo mejor con el mismo esquema de preguntas, pero vamos a formularlas de manera distinta dependiendo del actor con el que estemos dialogando, ¿cierto? Súper, un aplausote para el grupo 2. Y para incluir preguntas que nos ayuden sobre el análisis de capacidades de garantes, ¿qué nos propone el grupo 3? Hoy, algo hice mal. Grupo 3, ahora sí. Ay, lo hice bien mal. Un segundito que me enredé con los botones. Ahora sí. Ya lo pillé. Perdón, gracias. Grupo 3. Bueno, acá nosotros lo enfocamos en padres, madres y cuidadores. Al final estábamos analizando a quiénes, ¿verdad? Porque pensábamos en padres, madres de niños de 10 a 12 años o adolescentes de 13 a 18 o 15 años. Entonces, con base a las preguntas que elaboramos, pensamos que es para adolescentes. Y la primera de ellas es, pues, ¿qué conoce sobre la protección infantil? Para saber, digamos, si ellos tienen algún tipo inicial de conocimiento sobre qué es la protección. Luego, el segundo, ¿cree usted que su casa es un lugar seguro para los NAC? Y que mencione 2 ejemplos. Creo que escribimos varias preguntas pensando en que ya teníamos estructurada toda la entrevista, ¿verdad? O también que podía ser como guiada en los grupos focales, que esto puede ser directamente para la persona responsable que va a tener a los grupos y ya puede ir mediando estas preguntas con las diferentes técnicas o herramientas que hemos venido practicando. La número 3, ¿qué medidas de seguridad aplica para el bienestar de sus hijos e hijas? ¿Tiene conocimientos sobre las acciones que se deben realizar al momento de hacer una denuncia? ¿Existe una comunicación con sus hijos e hijas para reconocer el entorno en el que se encuentra? ¿Saben quiénes son los encargados de hacer cumplir los derechos de los NAT? ¿Tienen algunos recursos económicos para prevenir la protección de los NAT? Por ejemplo, recargas de internet para hacer llamadas en caso de emergencia. ¿Conoce si sus hijos e hijas tienen acceso a redes sociales? ¿Hay horarios en los que entran al internet? ¿Hay acompañamiento de un adulto? ¿A quién acudiría en caso de que sus hijos e hijas les suceda algo? Entonces, esas son como preguntas varias, pero como que muy generales, ¿verdad? Ok, muchas gracias al grupo 3, al grupo 3. Es bien importante y en esto me gustaría que pudiésemos como tenerlo presente, que siempre tenemos que cuidar que las preguntas que van, como muy bien decían los compañeros ahí, ahora
es que son preguntas abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? Es que nadie te puede responder sí o no, ¿sí? Sino que te tiene que responder con una frase, con lo que piensa, ¿sí? Entonces, si yo digo, ¿tiene conocimiento sobre las acciones que se deben realizar para denunciar? Ahí uno puede decir sí o no, digamos. Que, entonces, la pregunta abierta sería, ¿qué se debería hacer o qué piensa que sería adecuado hacer para denunciar una situación de violencia? ¿Sí? Entonces, ¿qué otra sugerencia podríamos hacer a la hora de formular las preguntas? Es que nuestras preguntas tienen que siempre, más que estar apuntadas a una situación particular de la familia en este caso, a explorar la visión que se tiene. Entonces no personalizamos las preguntas, no es que en su casa los niños están seguros. ¿Creen que los niños en general, cierto, están seguros en su familia? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Esa es una pregunta muy de análisis causal, ¿cierto? Vamos, si es un tema que aparece, dice, mira, no, los niños no están seguros en su familia o hay violencia. ¿Por qué cree que hay violencia en la familia? No, en su casa hay violencia o no, ¿cierto? No estamos haciendo como una encuesta para saber la situación de los hogares en particular, sino que abrir el debate. Y obviamente, cuando a uno le preguntan eso, a alguien que vengo conociendo, ¿cierto? Incluso un tema tan delicado, todos vamos a tratar de responder de la manera más favorable posible. Entonces, eso nos va generando un sesgo. Entonces, una estrategia que ocupamos es como hablar en general, ¿cierto? Piensa que los niños están, las niñas o los NATS o los niños trabajadores están seguros en sus casas, ¿cierto? ¿Cómo ve esa situación? ¿Por qué? ¿Qué le hace pensar eso? Ahora, lo que tenemos que tener bien claro que cuando ya entramos a este tema de análisis de brecha de capacidad, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa conocer? Primero, si es claro cuál es el rol y cuáles son los obstáculos que le impiden tener el rol. Entonces, dependiendo, y aquí esto va a ser diferente, ¿cierto? ¿Cuál cree usted que es el papel, el rol de la familia para proteger a los niños de la violencia? ¿Cuál piensa que es la función, qué es lo que debería hacer? ¿Sí? ¿Qué dificultades, qué obstáculos piensa usted que tienen la familia o piensan que tienen la familia para cumplir con ese rol? ¿Qué ayudaría a las familias para cumplir su rol de proteger a los niños? Fíjate que aquí es súper importante que como estos temas ejes que vamos a indagar en el análisis nos ayuden después a compararlo con lo que dicen los niños y a compararlo con lo que digan los garantes. Obviamente que al garante le vamos a preguntar, bueno, si usted es la Defensoría Pública, le vamos a decir, bueno, ¿cuál es el rol que mandatan a la Defensoría, ¿cierto? ¿Cuáles son los recursos con que cuenta? ¿Cuáles son los obstáculos con que cuenta? ¿Qué estrategias ha utilizado para tratar de cumplir el rol? ¿Cuáles han sido efectivas? ¿Cuáles no? ¿Qué cosas ayudaría a que cumpliera su rol? ¿Sí? Y de esa manera, entonces, vamos a tener, si te fijas ahí como muy bien lo hacía el grupo 3, que naturalmente uno empieza a estructurar la entrevista completa. Bueno, ¿cuál es la situación de derecho? ¿Cuál es la percepción de la evaluación de los derechos, en este caso la violencia? ¿Cuáles son las principales vulneraciones? ¿Cuáles son las causas que están asociadas a esas principales vulneraciones? ¿Cuál es el rol que le compete? ¿Qué impide cumplir ese rol? ¿Qué ayuda a cumplir ese rol? ¿Qué ayudaría a vencer los obstáculos o las brechas, ¿cierto? Para cumplir ese rol. De esa manera vamos a tener la posibilidad de comparar lo que dicen los distintos actores y poder dialogar. Querido, nos estamos extendiendo un poquito, pero les quiero agradecer el excelente trabajo que han hecho, porque claro, gran parte del trabajo de la CDN es que podamos tener instrumentos, ¿cierto?, que permitan a los mismos grupos hablar de lo mismo. Y si permiten hablar de lo mismo, cada uno en su lenguaje, los vamos a poder comparar. Entonces, esto de llegar a improvisar a una entrevista con el alcalde o ¿cierto? Puede ser súper interesante, pero nos va a traer un problema a la hora de comparar el dato, ¿cierto? Entonces,
¿Qué le queremos preguntar? Ya, situación de derechos, causa, capacidades. Ujú. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por el trabajo de hoy. ¿Cómo evaluamos nuestra sesión hoy día? De 0, no, nada útil, no me aportó nada, ¿cierto? Allá íbamos subiendo, de 0 hasta 5. ¿Anduvimos? ¿Cómo anduvimos? ¿Bien? ¿Sugerencias, comentarios? ¿Vamos bien? La próxima sesión los dejo súper invitados, vamos a trabajar análisis. Es el mayor dolor de cabeza de una CDN porque les vamos a preguntar a todo el mundo y después vamos a necesitar ordenar eso. Entonces vamos a hablar sobre análisis de la CDN. Queridísimos, lindo día para ustedes. Mauricio, muchas gracias siempre por tu ayuda.